muy bien. No ha pasado un día para mí. Ahora sí, es que esto es como viajar en el tiempo, ¿sí? No, ahora sí como que, ¿cuánto? Ay, yo y los Avengers, pero en fin, es así como cuando le preguntan a Hulk, oye, ¿y cuánto se va a tardar? El tiempo que necesité. Para ustedes, para nosotros nada más 5 segundos. Igual para mí. Para ustedes ya pasó un día. Bueno, no lo sé. Estoy pensando en mandar este video poquito después. ¿Para qué? Para los que digan, estuvo bien tranquilo, pues puedan adelantar y hacerse esta clase, que esta sí está cargadita, ¿sí? Esta es la clase número 35, es de español, y como es nuestra última semana de trabajo, aquí sí ya me fui con Tokio, China, Japón, todo. Entonces, esta clase sí tiene varios contenidos, sí está pesada para los papás que decían, no, es que es demasiado. Sí, ahora sí, es demasiado, pero es nuestra última semana. Ya les dije, es la semana de la muerte. Entonces, esta clase sí está un poco cargadita, es de español, es referente a la noticia y o nota periodística. Lo que sí es que no les voy a dejar proyecto en específico para porque sí les iba a dejar un proyecto, pero yo sé que es muy corto tiempo, así que no, nada más. Es para esta clase, la número 35, contestar de su última antología, la página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De la 1 hasta la 7 de su antología, ¿sí? Entonces, ¡pum! Eso es lo que hay que trabajar para esta clase, que en teoría es la clase del martes, pero ya tengo que ver con mi Pepe Grillo si también se las mando el lunes, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo también voy a estar muy cargado de trabajo. Muy bien, la noticia. ¿Qué es una noticia? Una noticia es la relatoría, el escrito breve, objetivo, corto, de un acontecimiento que sucedió o tal vez que vaya a suceder, y no es que vayan a ver al futuro, sino es un hecho que está sucediendo o en el que te van a informar algo que va a suceder, ¿sí? El regreso a clases, cómo te van a dar instrucciones de cómo va a ser, ¿sí? Pero eso es en base a una noticia de algo que sucedió, ¿sí? Entonces, la noticia o nota periodística es un relato breve, objetivo de algo que ha sucedido o sucederá. Se puede encontrar en diversos medios escritos o visuales. Diversos medios escritos o visuales. Puede ser, por lo general, en periódicos, algunas veces en revistas, o puede ser en los noticieros que vemos en la televisión, puede ser en YouTube, puede ser en el Face, ¿sí? Por eso les digo, diversos medios. Pero fíjense, periódico, ¿sí? Un periódico es algo que se va a emitir con cierta diferencia de tiempo. ¿A qué me refiero? Periódico viene de un periodo. ¿Cada cuándo se imprime un periódico? Diario. Cada 24 horas se juntan las noticias que se acumularon en ese tiempo, se escriben, se revisan, se imprimen y ¡pum! Se venden a las personas, ¿sí? Por eso se llama periódico, o también se le llama diario, porque sale todos los días con las noticias del día anterior. Lo que sucedió el día anterior lo investigan, lo escriben, lo imprimen y se lo informan a las personas, ¿sí? Eso es una noticia, un relato breve. Es diferente a un reportaje, ¿sí? Una nota periodística, una noticia va a tener ciertas características que son un poco diferentes a las de un reportaje. Pero eso lo veremos después, ¿vale? Muy bien, entonces, tienen que recordar, noticia, relato breve. Objetivo, ¿qué quiere decir objetivo? Que yo no puedo, entre comillas, por eso lo puse objetivo, que nada más tienes que describir los acontecimientos que sucedieron. Evitar poner tu opinión o poner, fue algo muy hermoso el acontecimiento que pasó. No, porque entonces estoy poniendo de mi impresión, de mis sentimientos. Pero lo pongo entre comillas porque por desgracia muchas personas no son objetivas al escribir las notas. Luego le ponen ciertos matices para que la cosa se vea un poco diferente, porque es muy difícil ser objetivo. Objetivo es describir cómo fueron los hechos tal y cual, sin ponerle nada de aumentativos, ni diminutivos, ni tratar de manifestar sentimientos o emociones en eso, ¿sí? Eso es también algo de la diferencia entre una noticia
y un reportaje. En un reportaje el escritor sí puede poner impresiones de sus emociones, ¿sí? Sí puede ponerle ciertos matices emocionales. Y no es necesariamente algo que aconteció así inmediatamente. Pudo haber sido algo que aconteció hace mucho tiempo, algo que puede pasar, puede ser acerca de una persona, puede ser de un acontecimiento, de un hecho, de una cosa. Pero ahí sí puede haber impresiones personales. En la noticia, no. La noticia tiene que ser objetiva, ¿sí? Ahora, para que una noticia esté completa, debe de contestar la mayoría de las siguientes preguntas. O también se les llama indicadores. ¿Qué preguntas? ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? O sea, preguntas referentes a que se pueden... Vas viendo tu noticia y va a haber la pregunta de qué. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo? Pues ¿en qué momento lo hicieron? ¿Dónde? Pues ¿en qué lugar se desarrollaron esos hechos? ¿Cómo? ¿En qué forma se hicieron esos? ¿Cómo fue que pasaron? ¿Por qué? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Sí? ¿A qué me refiero? Hablemos de una noticia que fue apenas, ¿no? La SEP o Secretaría de Educación Pública informa el regreso a clases y las estrategias a seguir. Eso pasó el 30, ¿sí? Pasó viernes, sí, viernes. Sí, viernes. Viernes, sábado, domingo, no. ¿Fue ayer sábado? Es que hoy es domingo, ¿cómo se me va el avión, mi monito? Domingo 31, sí, fue sábado 30, la SEP informó o ratificó el calendario escolar o cuándo va a ser el regreso a clases. Ese es el encabezado de la noticia, ¿sí? Y entonces, ¿qué? ¿Qué fue lo que pasó? La SEP informa el regreso a clases, ¿sí? ¿Quién? El secretario de Educación Pública, porque cuando dices la SEP tiene que haber alguien que represente, en este caso es el secretario de Educación Pública. ¿Cuándo? Pues ya dije, fue el sábado 30 de mayo. ¿En dónde? Bueno, en Palacio Nacional, donde se dan las mañaneras y todo esto, ¿sí? ¿Cómo? Dio los detalles, bueno, ¿cómo? Pues fue muy formal, muy educado, muy propio, a veces es más exagerado, pero es describir el cómo él dio esta noticia, ¿sí? ¿De qué forma lo hizo? ¿Sale? Espérenme. ¡Ay! Llegó un mensaje, pero no, seguimos grabando. Entonces, ese es el cómo. ¿Por qué? Para que la ciudadanía esté informada de cómo va a ser el regreso a clases, ¿sí? En qué forma son los detalles que se fueron dando a través de la noticia. Entonces, estas preguntas son los indicadores de una noticia, ¿sí? Conforme vamos leyendo una noticia, tienen que estar implícitas estas preguntas, ¿sí? Es una manera de estructurar la noticia. A su vez, de basarnos en una pirámide invertida. Dicen que la manera de redactar una noticia es obedeciendo una pirámide invertida. ¿Por qué una pirámide invertida? Porque lo que es el mayor grosor de la noticia es el título. El título, cuando ustedes ven la forma en cómo se redactan y se escribe una noticia, el título es el que ocupa un mayor espacio. Tiene que ser con letras grandes, con un título vistoso, así se ven unas letrotas grandotas que dicen SEP informa regreso a clases. Así, ¿sale? Entonces, con ese título ya te da mucha información de lo que va a tratar la noticia, ¿sí? Por eso es lo que ocupa mayor espacio, ¿sale? Después del título viene la entrada, que son los datos más importantes de la noticia. En pocas palabras, tienen que decir de qué va a tratar la noticia, ¿sí? Y es cuando dice, con unas letras un poco más pequeñas, Secretario de Educación Pública señaló cuándo se iba a regresar a clases y en qué forma se va a ir dando. Eso es la entrada de la noticia. Ya después sigue el cuerpo de la noticia, que es ahora sí ir detallando cómo se va a desarrollar toda la noticia, cuáles fueron los acontecimientos, cómo se fueron dando, qué fue lo que pasó, ¿sí? Y por último, a veces viene un complemento, que son datos secundarios, ¿sí? Ahora sí de cómo puede afectar esto, ya vienen unos datos ya más como no tan importantes, ¿sí? Puede ser la impresión de los padres de familia, puede ser algunas opiniones que se suscitaron en base a esa noticia, muchas cosas. Pero lo que principal de una noticia es el título, la entrada y el cuerpo de la noticia. Esas son las partes que conforman a una noticia. Título, entrada y cuerpo de la noticia, y a veces tenemos complemento. Y a eso le llamamos la pirámide invertida, ¿sí? ¿Por qué?
porque casi toda la información, lo más fundamental de la información, se encuentra al principio con letras muy grandes. Y poco a poco va cambiando el tamaño. Después está la entrada que da un breve resumen de lo que va a tratar la noticia. Y por último, el cuerpo, ¿sale? Donde ahora sí se desarrolla toda la información de lo que sucedió. Esperen, checo que no se haya pausado. Sí, seguimos grabando, ¿sale? Ahora, la noticia obviamente va a estar escrita, ¿sí? Esa escritura le vamos a llamar párrafo. ¿Qué es el párrafo? Es la unidad mínima de un texto para señalar una idea. Vamos a ver. Párrafo, mínima unidad de redacción que explica y desarrolla el significado de una idea. Nosotros, a ver, párrafo, aquí y termina aquí. Aquí hay un párrafo. Empieza aquí, termina aquí, aquí hay otro párrafo. Empieza aquí, bueno, estos son puntos, ¿no? Pero podría ser otro párrafo. Otro párrafo. Bueno, esquema, otro párrafo. ¿Cómo sabemos cuando inicia un párrafo? Con la primera letra en mayúscula. ¿Cómo termina un párrafo? Con un punto final, ¿sí? Un punto al final del párrafo. Y eso es nuestro párrafo. Las noticias están conformadas por diferentes párrafos. Y cuando termina uno, hay un punto. Cuando empieza el otro, con mayúscula, ¿sí? Eso es un párrafo. Y es propio que tiene que haber mayúscula al inicio y terminar con un punto. Nada más que personas informales como yo, luego no lo ponemos, ¿sí? Eso es un párrafo. Como ya lo dije, característica principal tendrá mayúscula al inicio y punto al final de cada párrafo. ¿Sale? Continuamos. Pongan mucha atención porque es información que ustedes van a requerir para contestar sus hojas de ontología y, más importante aún, para que sepan cómo realizar una noticia, porque ya cuando regresemos a clases normales, cuando los tiempos sean más regulares, me van a hacer una nota periodística, nada más que ahorita no los puedo obligar. Muy bien, en un párrafo se usan diferentes signos de puntuación, ya hablamos de el punto final, pero también hay otros elementos como las comas. ¿Qué son las comas? Sí, es una pequeña curvita que va abajo de la palabra y sirve para determinar una pausa breve en la lectura, pero principalmente cuando vas a enlistar. Vamos a ver. En un párrafo se usan las comas, que son los signos de puntuación que indican una pausa breve. Se utilizan para separar elementos en una numeración. ¿Sale? En una lista, ¿no? Me vas a comprar 1 kilo de huevo, medio de jitomate, 1 kilo de cebolla, 4 pepinos, medio de zanahoria, 1/4 de chícharo. Entonces, si yo lo estoy anotando eso, después de cada palabra tengo que poner una coma. Y al leerlo, tengo que hacer una pausa cada vez que haya una coma. ¿Sale? Esos son muy importantes. Es un signo de puntuación muy importante que debemos de respetar. Pero también se señala en este momento. Otra característica de las noticias es que se escriben en tercera persona, ya sea del singular o del plural, y por lo general en pasado. ¿Por qué? Porque fueron de acontecimientos que ya sucedieron. ¿Qué es esto de tercera persona? Que también le llamamos a todo esto de yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Cuando conjugamos un verbo y lo conjugamos con estas que son las personas gramaticales, pongamos, yo doy clase, tú das clase. Esa es segunda persona. Yo, primera persona. Yo doy clase. Horrible, pero eso es primera persona. Después, cuando ustedes exponen, es tú das clase, porque tú expones, o sea, es cuando señalas a la persona. Tercera persona, que es en la que se redactan las noticias, es él o ella, ¿sale? Pero si se fijan, yo, una persona, tú, una persona, él, una persona, por eso se llama singular. Primera persona, segunda persona, tercera persona del singular, ¿sí? Él navegó, fíjense, tercera persona del singular en pasado, por eso lleva acento. Él navegó, ella navegó. Así es como se escriben los verbos en una noticia. Ahora, seguimos. Nosotros, primera persona plural, porque somos varios, pero yo estoy incluido en ellos. Nosotros, el grupo de cuarto. Ustedes, los de cuarto B, los de cuarto A, nosotros somos cuarto C, de Champions, ¿sale? Y tercera persona del plural, ellos o ellas, ¿sí? Son muchos,
son ellos, tercera persona. Ellos ganaron. Ejemplo de los verbos. Navegó, navegaron, singular, plural. Ambos están en pasado, por eso deben de llevar un acento. Él navegó o ella navegó. Ellos navegaron o ellas navegaron. ¿Notan? Así se conjugan los verbos en una noticia. Ya sea en tercera persona del singular o en tercera persona del plural. ¿Va que va? Porque va a haber ejercicios que les van a pedir. Señala los verbos que hay en la noticia. Los verbos que están en tercera persona, ya sea del singular o del plural. Son acciones, ¿sale? Los verbos en una noticia, repito, tienen que estar escritos en tercera persona. Muy bien. El último elemento, que no es tanto de las noticias, pero se señala ahí, es una familia léxica. Una familia léxica son palabras que tienen una palabra raíz. Son palabras que se derivan de una palabra base. Muy bien, vamos a ver, término. Familia léxica, conjunto de palabras que comparten la misma raíz y que por lo tanto tienen cierta relación de significado. La palabra raíz, en este caso pongamos noticia. Noticiero, noticioso, nota. ¿Sí? Por ejemplo, muchos de ustedes cuando les piden familia léxica lo que hacen es conjugarlo o ponerlo en diminutivo o aumentativo. Pero no. Noticia, noticiota, que podría ser notición, ¿sale? Noticias, o sea, nada más lo están poniendo en aumentativo, diminutivo o plural. No, son palabras que se derivan. Por ejemplo, noticia, ya lo vimos, ¿sí? Es una nota breve o una redacción corta de un acontecimiento que sucedió. Noticiero es donde informan las noticias, ¿sí? Es un programa en un formato en el cual se dan noticias. Noticioso también se dice a la acción de informar noticias. Y nota es una noticia corta, ¿sí? Es una información muy corta, muy concisa, ¿sale? Pero ven cómo tiene un significado parecido y todos se desprenden de una palabra raíz. La clásica, zapato, zapatero, zapatería, ¿sí? Zapato es un calzado y zapatero, el que arregla los zapatos. Zapatería, lugar en donde venden los zapatos, ¿sale? No sé por qué lo pusieron en el tema de las notas, de las noticias, pero bueno. Y entonces, esta es la información que ustedes requieren para contestar sus hojas de la antología, repito, de la hoja 1 a la hoja número 7. Tienen que leer con mucha atención y pues ojalá sus mamás no los chancleen tan fuerte, pero pues hay que echarle ganas. ¿Sale, chavos? Bueno, bechos y seguimos trabajando. Bye.